La paz del Señor. Buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a sábado, día de María, 7 de enero. Y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17 y 23 al 25. Nos va a hablar hoy el Evangelio de una gran luz que brilló en Cafarnaún. Esa gran luz es Jesucristo, que estableció su morada, su residencia en Cafarnaún. Vamos a ver cómo ocurrió aquello y vamos a explicar algunas cosas muy interesantes y muy bonitas sobre la primera época de la vida pública de Jesús y algunas cosas que acontecieron. Vamos a empezar escuchando el Evangelio. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, y a los que habitaban en tierra y en sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y los seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Aquí hay una cosa interesantísima. Vamos a ver. Vamos a poner en orden los acontecimientos. Primero, Jesús vivía en Nazaret con su padre, San José, no su padre según la carne, pero sí su verdadero padre según el amor, y con su madre María.
y vivió en Nazaret muchos años, casi todos los años de su vida oculta, desde que volvieron de Egipto hasta que Jesús se fue de Nazaret para ser bautizado por Juan en el Jordán. Entonces vivió Jesús la mayor parte de su vida oculta en Nazaret, siendo carpintero con su padre San José. Jesús estuvo en Nazaret hasta los 30 años. Y a los 30 años Jesús sale de Nazaret con un gran dolor de su corazón por dejar a su madre, que era la mayor alegría de su corazón, y con un gran dolor también del corazón de María, que ve partir a su hijo. Entonces Jesús va a Judea, a la región de Judea, al río Jordán, donde Juan estaba bautizando, y Jesús va allí para ser bautizado por Juan. Y allí conoce a los primeros discípulos, que eran discípulos de Juan el Bautista: Juan, Santiago, Pedro y Andrés. Y Jesús se va al desierto después de ser bautizado por Juan en el Jordán. Se va al desierto 40 días con sus 40 noches. Y después sucede lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Jesús está en Judea, junto al Jordán, con los primeros discípulos. Y entonces se entera Jesús de que han arrestado a Juan y se retira a Galilea. Bien. ¿Qué ocurre cuando Jesús va de Judea a Galilea? Sucede que le invitan a una boda en Caná. Y en aquella boda, en Caná de Galilea, Jesús se encuentra con su madre. Bien. La vuelta de Jesús desde Judea hasta Galilea es una inmensa alegría para el corazón de la madre. María sin duda se enteró de que Jesús había vuelto a Galilea. Y el corazón de María se llenó de alegría. Jesús, cuando volvió de Judea a Galilea, se llenó de alegría, porque si posiblemente lo que más le había costado a Jesús del inicio de su vida pública era alejarse de su madre, porque era el amor de su corazón, la que él tanto quería, ahora vuelve a acercarse a su madre. El Padre dispone que vuelva a Galilea, y eso es una gran alegría para el corazón de Jesús.
porque va a estar cerca de su madre. Y entonces se encuentran los dos en Caná, en aquella boda. El reencuentro de Jesús y de María es una gran alegría para los dos. Y os quiero explicar una cosa. Tanto Jesús como María habían aceptado plenamente la voluntad del Padre, que era la salida de Jesús de Nazaret, su marcha de junto a su madre. Los dos habían aceptado plenamente ese tener que estar separados. Y su corazón es libre ante el Padre. Pero ahora los dos reciben un gran regalo del Padre, que es encontrarse de nuevo. Entonces dice, Jesús hace su primer gran milagro en Caná. Y dice el Evangelio que después de este milagro, Jesús se fue a Cafarnaún con su madre, sus hermanos, que eran sus primos en realidad, aunque el Evangelio los llama hermanos porque ya sabemos que en el lenguaje judío los primos hermanos eran llamados hermanos. Jesús va a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y está allí un tiempo en Cafarnaún con su madre y los discípulos. No sabemos cuánto tiempo estarían, pero seguramente en un momento determinado María se vuelve a Nazaret. Y el Evangelio nos narra que uno de los primeros lugares a los que fue Jesús a predicar fue a Nazaret. Seguramente fue a Nazaret para ver a su madre y pasar un tiempo más con la madre y los discípulos. Para Jesús era importante que los discípulos tuvieran contacto con María. No soy un especialista ni un gran estudioso en las Sagradas Escrituras. Sabéis que soy un sacerdote, que tengo los estudios normales de un sacerdote. Los 6 años del seminario estudié 2 años de filosofía y 4 de teología. Y no he estudiado ninguna licenciatura ni ningún doctorado. Entonces no soy un experto en escrituras, simplemente leo el Evangelio y lo comento. Lo que sí que he hecho ha sido leer mucho el Evangelio en mi vida, porque es el gran amor de mi corazón, el Santo Evangelio, los santos Evangelios. Entonces, para Jesús era importante que los discípulos estuvieran con la madre. ¿Por qué? Porque María iba a ser la gran maestra de los discípulos. Fijaos que hoy en día todos nosotros decimos que María es nuestra maestra en la fe. Y es así. Pero igual que María es nuestra maestra en la fe,
también fue la maestra en la fe de los discípulos de Jesús, de los 12 apóstoles. Y aunque no he estudiado mucho de las Escrituras, yo me imagino que durante la vida pública de Jesús, María alternaba. Había momentos que estaba con Jesús y los discípulos y había momentos que volvía a su casa en Nazaret. Y creo que esta manera de proceder del Padre, que hacía que María a veces estuviera con los discípulos y a veces estuviera sola en Nazaret, es providencial para nosotros. Porque nosotros aprendemos que hay momentos en nuestra vida espiritual que sentimos la presencia de Jesús y hay momentos en nuestra vida espiritual que sentimos la ausencia de Jesús. Como María, a veces sentiría la presencia de Jesús, a veces sentiría su ausencia. Como el alma enamorada de Cristo, explican los místicos, a veces siente la presencia y las visitas del esposo amado y a veces siente sus ausencias. Y mediante este juego, entre comillas, de presencias y ausencias, de toques divinos y soledades desérticas, Dios va modelando al alma. Igual que Dios modeló el alma de María con las presencias y ausencias de Jesús. Y así la fue llevando de cumbre en cumbre, de santidad en santidad. Querría explicaros más sobre estos temas, pero ya me estoy alargando mucho. Tal vez otro día, os hable más despacio sobre estas presencias y ausencias de Jesús. Y os hable también más despacio sobre este Evangelio. Jesús, una luz que brilló en Zabulón y en Neftalí. Pero por hoy lo dejamos. Un abrazo, querida alma contemplativa. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.